Capítulo 8. La batalla naval frente al reino de Lombarnia, parte 2. 25 de diciembre, mar noroccidental del reino de Lombarnia. A la espera del invasor, se agrupaban junto a los 8 destructores de escolta una serie de pequeños veleros de madera. Esta era la Fuerza Naval Unida de 12 países de los 28 que forman la Unión de Naciones Marítimas del Lejano Oriente, convocados por su líder. Los oficiales de cada flota observaban, desde las cubiertas de sus barcos de guerra, los enormes y colosales destructores de escolta que se alzaban sobre ellos. Estos son los buques de guerra de México que han respondido a la petición de Lombarnia para ayudarnos en esta ocasión. Están hechos de hierro y no tienen velas. ¿Cómo es que flotan y avanzan sobre el mar? No podían disimular su incredulidad al observar embarcaciones de dimensiones tan diferentes a lo que consideraban lógico. Poco después, una multitud de enormes insectos voladores surgió desde la parte trasera de cada uno de esos enormes barcos, produciendo un ruido ensordecedor y un viento tremendo. 4 helicópteros Tlaloc HN-12 alzaron vuelo desde las plataformas del Veracruz, de la Decena Trágica, el Matamoros y el Progreso, dirigiéndose hacia la armada del Imperio Artieda. A través de los altavoces presentes en cada una de las aeronaves, se transmitieron alertas a las tropas del imperio. Somos las Fuerzas Armadas del país llamado Estados Unidos Mexicanos. En atención a la solicitud del rey de Lombarnia, estamos proporcionando asistencia a la Unión de Naciones Marítimas del Lejano Oriente, fundamentándonos en el derecho a la defensa colectiva. Sus embarcaciones están invadiendo las aguas territoriales del reino de Lombarnia. Retírense de inmediato. Reiteramos, retírense de inmediato. Los soldados del imperio sintieron un profundo temor ante la contundente advertencia de un grupo que se hacía llamar el Ejército de México, surgido de escarabajos de hierro que aparecieron de manera inesperada. La sorpresa se apoderó de los soldados que estaban en la cubierta de la Caímenes, el buque insignia de la Fuerza de Invasión del Océano del Lejano Oriente. El sonido estridente emitido por los enormes insectos alados reverberaba en sus estómagos, intensificando su inquietud. ¿Qué es eso? No es un dragón. Podría ser una nueva arma enemiga. Los soldados señalaban la presencia de los helicópteros de vigilancia, manifestando su inquietud en voz alta. No obstante, el general Satrafa Brandiz, líder de la Fuerza de Invasión del Océano del Lejano Oriente, ignoró las alertas. ¿México? Es una nación de la que nunca he escuchado. ¿Qué tonterías afirman? ¿Que volvamos porque estamos ocupando sus aguas territoriales? Dijo esto con desdén y luego gritó a los soldados, que estaban visiblemente alterados, para animarlos. Que nadie tema. El poder de las armas de una nación subdesarrollada del Lejano Oriente es limitado. El Imperio Artieda, que pronto será el amo de este mundo oriental, nunca perderá en este océano del Lejano Oriente. Oh. Los militares atendieron el aliento de su líder, esforzándose por calmar su sorpresa. La Fuerza de Invasión del Océano del Lejano Oriente, bajo el mando del general Satraf, siguió su marcha hacia Lombarnia sin prestar atención a las alertas del Tlaloc HN-12. Los Tlaloc HN-12 concluyeron que seguir advirtiendo era en vano y se retiraron a sus buques del que despegaron. Así, unos minutos más tarde, los militares que se encontraban en el barco insignia Caímenes, entre ellos Satraf, avistaron a los enemigos en la lejanía. ¿Qué es eso? La sorpresa volvió a invadir a los soldados. En el horizonte, que todavía estaba a aproximadamente 10 kilómetros, aparecieron 8 enormes barcos grises de dimensiones tan imponentes que resultaba complicado estimar la distancia. Ante la proximidad de sus enemigos, Satraf comenzó a dar órdenes a cada embarcación mediante la concha de la fe, su dispositivo de comunicación mágico. Atención a todos los barcos. Liberen a los jinetes dragón. No teman, solamente son ilusiones. Primero, incendien esos brillantes barcos grises. Además, todos los maestros del viento a bordo, activar la potencia al máximo. De acuerdo con la instrucción del comandante, se abrieron sucesivamente las escotillas de vuelo de los barcos, en cuyo interior se encontraban los dragones. Dentro de cada embarcación, emergieron 4 o 5 dragones, cada uno llevando a un caballero en su lomo. Los dragones tomaron posiciones en el borde del hangar, desplegaron sus amplias alas y se elevaron hacia el cielo. La cantidad total alcanzaba los 110 dragones. Además, los hechiceros conocidos como maestros del viento, que estaban presentes en cada embarcación, recitaban encantos, transformaban su energía mágica en viento y lo dirigían hacia las velas de los barcos militares.
La flota de barcos de guerra a vela, aprovechando la fuerza del viento generado por la magia, se aproximaba a Lombarnia a una velocidad que superaba los 10 nudos. El general Satraf, que observaba a los majestuosos dragones que se dirigían hacia el enemigo, se dirigió a los soldados que estaban formados en la cubierta esperando el momento del desembarco y les dio permiso para subir aún más su moral. Pueden hacer lo que deseen con los habitantes de Lombarnia que logren capturar. ¡Wow! Con las palabras del general, la moral de los soldados imperiales se elevó mientras se dejaban llevar por viles fantasías. La batalla estaba a menos de una hora. La sangre del general Satraf como militar también se encendió. Buque insignia Benito Juárez, flota de apoyo al reino de Lombarnia. En el puente del buque insignia que comandaba la flota, los marineros esperaban ansiosamente el momento. En la cubierta de vuelo, varios aviones de la flota ya habían emergido del hangar inferior, y las ruedas delanteras de los aviones esperaban el lanzamiento en los shuttles de las dos catapultas que liberaban vapor blanco. Reportes de todas las aeronaves. La flota enemiga no parece retroceder. Mensaje desde el Zaragoza. Se ha detectado en el radar SPI. Informan haber captado cerca de 100 objetos voladores que se aproximan. La velocidad se calcula en alrededor de 60 km por hora. Las comunicaciones de todas las direcciones se reunían en el comandante a bordo del buque insignia. El vicealmirante Jorge Cortés Solís, que escuchaba todo, murmuró con pesar. Sabía que no se retirarían, aunque supongo que es lo que esperábamos. Dijo esto, miró hacia el mar y dio una orden al contraalmirante Raúl Sánchez Villalobos, comandante del Benito Juárez, que estaba a su lado. Despliegue del avión. Destruyan a la fuerza aérea enemiga utilizando todos sus recursos. Entendido. El contraalmirante Raúl Sánchez recibió la instrucción del vicealmirante con un gesto de respeto. Acto seguido, comunicó la orden de despegue a la sección de vuelo, responsable de manejar los aviones. Cumpliendo con la instrucción del vicealmirante, los cazas AIMA-35T, que estaban a bordo, despegaron secuencialmente de las catapultas del barco Benito Juárez. La maniobra se ejecutó con agilidad. Tras el primero y el segundo, despegaban el tercero y el cuarto, seguidos luego por el quinto y el sexto. Los operadores de la catapulta y los mecánicos laboraron sin tregua para asegurar el lanzamiento de las aeronaves. Los AIMA-35T, que recibieron de la catapulta una velocidad inicial que dañaría a cualquier avión ordinario, giraron secuencialmente sus morros hacia el cielo del noroeste, donde esperaban los enemigos. Finalmente, su trabajo concluyó al lanzar el avión de alerta temprana MA-70. El espacio interno destinado a armamento ubicado en el fuselaje de cada aeronave, así como los soportes situados en los puntos de anclaje externos, estaban equipados con misiles de corto alcance aire-aire conocidos como Fuego Azteca MA-05. Se había verificado que este proyectil, perteneciente a la cuarta generación del Fuego Azteca similar al Sidewinder, el cual emplea guía de imágenes infrarrojas, IR, en su fase final, tenía la capacidad de enfrentar a los jinetes dragón, quienes constituyen la aviación de este mundo, durante los enfrentamientos con las fuerzas de los jinetes dragón del reino de Iramanita, que sucedieron en varias ocasiones poco después de la transferencia. Todas las aeronaves, eliminen a todos los aviones enemigos utilizando todo su armamento y garanticen la dominación aérea. La instrucción del comandante fue enviada a los 33 aviadores mediante un sistema de comunicación por radio. Sujetaron con firmeza sus joysticks, sintiendo un temblor ante la inminente posibilidad de enfrentamiento tras un largo periodo sin acción. A medida que la unidad de los jinetes dragón se aproximaba a los destructores de escolta, el teniente de corbeta Adrián Bravo Ríos, quien lideraba el avión del 41. El grupo aéreo, estableció contacto con el MA-70 a través de la radio. Aquí Ébano 1, comenzando la intercepción. Entendido, inicien el ataque. Los pilotos, que habían recibido la orden del avión de alerta temprana que rastreaba a la fuerza aérea enemiga con el enorme radomo montado en la parte superior del fuselaje, pusieron el dedo en el dispositivo de disparo del misil. En poco tiempo, el buscador de cada misil adquirió su objetivo. Objetivo fijado, Ébano 1, disparando. Fox 2. Ébano 3, disparando. Fox 2. Ébano 7, disparando. Fox 2. Un misil aire-aire de corto alcance fue disparado desde el ala del avión líder. Le siguieron misiles aire-aire de corto alcance, uno por uno, disparados desde las alas de cada aeronave. Cielo sobre el mar noroccidental del reino de Lombarnia. Con el comandante Gavius Ligamenta a la cabeza, los jinetes dragón se dirigían hacia los destructores de escolta, que se encontraban en formación de ataque.
Cuando se acercaron lo suficiente, Cabius y los jinetes dragón observaron, por primera vez, la inusual magnitud de los destructores de escolta. No es que mis ojos me estén volviendo loco, ¿qué barcos tan gigantes? Al observar las formas que podrían asemejarse a castillos en el océano, Cabius no pudo contener un grito de asombro. Fue en ese instante que percibió que un grupo de artefactos voladores semejantes a dardos se acercaba rápidamente desde el horizonte celeste. ¡Bum bum bum! El grupo de lanzas voladoras asestó un golpe implacable a cada uno de los jinetes dragón que se encontraban listos para el asalto. Con un estruendoso estallido y un brillo deslumbrante, convirtieron de manera instantánea a casi 30 de esos jinetes dragón, que eran vistos como los caballeros del cielo, en fragmentos que flotaban en el mar. ¿Qué fue eso? Cabius no daba crédito a lo que estaba presenciando. Los demás jinetes dragón también se mostraban atónitos y permanecían flotando en el aire. Sin embargo, en medio de su sorpresa, la enigmática multitud de lanzas voladoras surgió nuevamente y los emboscó con una segunda oleada. ¡Bum bum bum! Con un nuevo estruendo desconocido, más de 30 jinetes dragón se precipitaron al océano. Al instante, un tercer asalto les impactó, causando que los jinetes dragón cayeran de nuevo al mismo tiempo. De los 110 jinetes dragón, solo quedaban alrededor de 20. Mientras los militares permanecían inmóviles por el miedo, Cabius notó un objeto que se aproximaba a una velocidad increíble, parecida a la de las lanzas voladoras. ¿Es un jinete dragón? No, no lo es. El objeto volador desconocido se acercó a una velocidad que superaba con creces a la de sus dragones. Una vez que se acercaron lo suficiente, se elevaron en formación y luego se abalanzaron hacia la fuerza de jinetes dragón en una sola columna, manteniendo una formación impecable. Cabius observó la maniobra, que parecía una acrobacia, completamente aturdido. ¡Ah! ¡Increíble! ¿Es posible un vuelo como ese a esa velocidad? El objeto volador desconocido disparó lanzas que escupían fuego desde sus alas. Seguramente eran los mismos que habían derribado a sus camaradas. Esos proyectiles volaban directamente hacia ellos a una velocidad supersónica. Esquívenlo. Al recibir la orden de Cabius, los jinetes dragón intentaron escapar instintivamente, pero cada una de las lanzas cambió de dirección y persiguió a los dragones individualmente. Imposible. Gritó Cabius. Inmediatamente después, desapareció en el mar con un estruendo. Los aproximadamente 20 dragones restantes fueron derribados por misiles aire-aire de corto alcance, y la fuerza de jinetes dragón del ejército invasor fue completamente aniquilada. Buque insignia Benito Juárez, flota de apoyo al reino de Lombarnia. El vicealmirante Jorge y los demás oficiales a bordo del buque insignia observaron el combate de los Saima 35T desde el puente. Aunque el tiempo de combate efectivo fue de unos 20 minutos, el enemigo parecía haber desaparecido por completo del cielo. Informe del Zaragoza. El radar espía ha dejado de detectar señales de aeronaves enemigas. Comunicación del Ma-70. Confirmada la aniquilación de todos los aviones enemigos. El 41er Grupo Aéreo regresa a la base. Al confirmar que la superioridad aérea había sido asegurada con éxito gracias a los informes recibidos de todas las direcciones, el vicealmirante Jorge se preparó para el siguiente ataque. El próximo enemigo son los galeones. Es como enfrentarse a un ejército del siglo XVII. ¿Cuál es el número de enemigos? El oficial de comunicaciones, que había recibido la pregunta del comandante, respondió de inmediato. Según las observaciones de los radares de superficie de cada buque, se han confirmado unas 400 embarcaciones. Al saber el número de enemigos, Jorge dio la siguiente orden para eliminarlos. Avancen todos los buques, comiencen el ataque tan pronto como entren en el alcance efectivo del cañón naval. Entendido. El contraalmirante Raúl, comandante del Benito Juárez, recibió la orden de su superior con un saludo. La orden fue transmitida inmediatamente a todos los buques, y cada uno comenzó a moverse lentamente hacia la flota enemiga. A todos los buques. La asignación de objetivos ha sido completada. La distancia a la flota enemiga es de 10 kilómetros. Mientras acortaban la distancia con el enemigo, los objetivos que debían ser atacados por los 7 destructores de escolta equipados con cañones navales fueron asignados con precisión para evitar la superposición de objetivos y el desperdicio de munición. El vicealmirante Jorge, al recibir el informe a través del intercomunicador del jefe de operaciones Óscar Ruiz Galindo, capitán de corbeta, hizo una breve pausa para reflexionar y luego emitió una orden a todos los buques. Zaragoza, lanza un misil MAP-90.
A continuación, que cada buque comience el cañoneo naval con sus cañones de tiro rápido y cañones de un solo montaje. Desde el sistema de lanzamiento cuádruple de misiles antibuque MAP-90 del Zaragoza, se efectuó el lanzamiento de un misil. En ese instante, los cañones de cada embarcación, gestionados por el sistema de control de tiro, FCS, iniciaron su movimiento. Sin cometer el más mínimo error, dirigieron sus trayectorias hacia el navío enemigo que había sido seleccionado como el objetivo principal y comenzaron a disparar sus proyectiles de manera simultánea. Buque insignia Acaimenes, Fuerza de Invasión del Océano del Lejano Oriente. Los soldados de cada embarcación, que habían observado la desgarradora desaparición de la unidad de jinetes dragón en un instante, mostraban rostros desconcertados, similares a los de peces sin vida. «Estamos soñando», murmuró un soldado. El ejército de la Unión del Lejano Oriente que conocían era una fuerza militar atrasada que ni siquiera poseía dragones, la fuerza aérea esencial en las guerras de este mundo. Creían que el ataque de lanzallamas de los jinetes dragón sería suficiente, incluso sin llevar a cabo un combate de superficie entre buques. No obstante, la enigmática fuerza de la nación enemiga que se hacía llamar México había llevado a cabo una masacre y destrucción unilaterales de la orgullosa fuerza de jinetes dragón del Imperio Artia mediante un grupo de espadas voladoras. Los miembros del ejército imperial, entre ellos el general Satraf, no podían reconocer la masacre unilateral que se estaba llevando a cabo frente a ellos como un hecho real. Mientras estaban paralizados y confundidos, un gigantesco artefacto aéreo con forma alargada, que se movía rápidamente y soltaba una estela de humo blanco, se acercaba desde la zona donde se avistaban los enormes barcos. En un instante, ascendió frente a la flota, impactando contra la cubierta de uno de los barcos de guerra de vela y causando una explosión potente. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Hubo un accidente? Satraf, el comandante a bordo del buque insignia Acaimenes, malinterpretó la explosión repentina como un accidente. Pero inmediatamente después, los buques gigantes del ejército de la Unión del Lejano Oriente emitieron destellos de luz simultáneamente. La distancia que existía entre su flota de invasión del Océano del Lejano Oriente y los enormes barcos del ejército de la Unión del Lejano Oriente era superior a 10 leguas, 7 kilómetros, una distancia demasiado extensa para que sus cañones pudieran alcanzar, lo que llevó a los soldados del ejército imperial a no comprender el significado de las maniobras de los grandes buques. ¿Es un bombardeo? ¿Es posible disparar desde tan lejos? Cuando uno de los soldados estaba a punto de hablar, varios de los buques de guerra que avanzaban por delante se hundieron casi simultáneamente, levantando enormes columnas de fuego. ¡Bum! 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 ¿Qué? El estruendo de los ataques de los barcos enemigos alcanzó sus oídos poco después de que sus embarcaciones de guerra fueran hundidas. El general Satraf se quedó mudo ante el espectáculo indescriptible que se desplegaba frente a él. En medio de la sorpresa del comandante, un soldado le comunicó detalles sobre el estado de los daños. Informe. Cerca de 30 buques en la vanguardia han sido hundidos casi simultáneamente. Satraf, al escuchar las palabras de su subordinado, se sintió obligado a dudar de lo que oía. ¿Qué significa esto? ¿Han ocurrido más accidentes? No, se cree que han sido alcanzados por el fuego de los cañones de ese buque gigante del ejército de la Unión del Lejano Oriente. Boom. 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 Mientras tanto, el sonido del cañoneo enemigo continuaba sin cesar, y con cada estruendo, sus buques de guerra se hundían, salpicando agua. La flota, que debería haber estado compuesta por más de 600 buques, se había reducido a 2/3 de su número original en un instante. Basta, ¿qué están haciendo? Abran fuego también desde aquí. Es imposible. La distancia es mucha. Nos están atacando completamente fuera del alcance de nuestros cañones. Y con una precisión asombrosa. Maldición. ¿Qué demonios está pasando? En el medio del implacable y certero bombardeo constante proveniente de los 7 enormes barcos, los navíos de guerra de sus aliados eran hundidos de manera unilateral, como si se tratara de un mero juego. Los soldados se sumieron en el pánico y, en un instante, la flota perdió su unidad. La misma suerte corrió el comandante Satraf. Mientras se encontraba abrumado, como si le hubieran robado el aliento, un soldado se acercó para entregarle un informe. Informe. El buque de guerra Azusa se está retirando de la línea de batalla. ¿Qué? Satraf logró recuperar su serenidad al escuchar las palabras de su subalterno, aunque se sintió perturbado por el informe.
Tras haber sufrido la pérdida de todos sus dragones, y frente a la masacre unilateral que se asemejaba a un juego de aniquilación, donde el exacto bombardeo de los destructores de escolta hundía una flota imperial tras otra, uno de sus navíos había decidido desertar. Cubierta del buque de guerra Zuza. En la cubierta del barco de guerra Zuza, el cual se había separado de forma independiente del mando del barco insignia y avanzaba hacia el noroeste, los soldados, entre ellos el joven capitán Golta Cartilaje, temblaban como si fueran hojas secas. Al notar que el Zuza se alejaba del enfrentamiento, otros dos barcos lo siguieron y se retiraron del área de combate. Esto no es ninguna broma. Estamos luchando contra demonios o algo así. Me niego a morir inútilmente aquí, murmuró Golta con desprecio. En su mente apareció la imagen de la novia que había dejado en su ciudad natal. No podía morir en un lugar como este, tenía que encontrarse con ella, como le había prometido. Buque insignia Acáimenes. Al ver los tres buques de guerra que huían dándoles la espalda, Satraz mostró una expresión llena de ira. Como militar de una orgullosa gran potencia, la huida ante el enemigo era algo absolutamente imperdonable. Esos perros. ¿Acaso son militares del Imperio Artia? Lanzó una reprimenda a sus subalternos, quienes se retiraban velozmente, carentes de orgullo y dignidad. Uno de los subordinados, al notar que su líder había perdido la compostura, decidió darle un aviso. También deberíamos retirarnos. Si nos quedamos, seremos aniquilados. Idiota. ¿Cómo vamos a hacer algo tan vergonzoso? Satraz vociferó hacia su subalterno que había propuesto la retirada. Sin embargo, para cualquier observador, la decisión de retirarse en esa circunstancia era evidentemente la adecuada. No obstante, el adversario al que se enfrentaban no era una gran potencia, sino un supuesto país en vías de desarrollo del lejano oriente. Si conseguía escapar de allí, era seguro que sufriría la furia del emperador. En una situación así, el destino del general vencido sería la muerte, incluyendo a todos sus familiares. Esto no puede ser. No podemos perder en este océano del lejano oriente. A pesar de haber sufrido la pérdida de 4/5 partes de su flota militar debido al asalto unilateral del enemigo, Satraz no lograba aceptar la situación que se presentaba ante él. Tal vez, su salud mental ya había sido afectada, y cuando los cañones de los destructores de escolta dispararon el último proyectil, el buque insignia Acáimenes explotó al recibir el impacto de un obús naval. Esto no puede estar pasando. Incontables soldados a bordo del buque insignia, incluidos Satraz, fueron engullidos por la explosión. Los buques de guerra restantes alcanzados por el cañoneo se hundieron lentamente en el mar. La flota del Imperio Artia, exceptuando los 3 buques que huyeron, desapareció literalmente de esta zona marítima. Puente del buque insignia Benito Juárez. Desde el ARM La Decena Trágica se recibió una comunicación al buque insignia Benito Juárez, confirmando que todos los buques de guerra habían desaparecido de la superficie del mar. Notificación de La Decena Trágica. Parece que se confirma la aniquilación de la fuerza enemiga. Como resultado del cañoneo naval de menos de 1 hora de duración por parte de los 7 destructores de escolta, los buques enemigos habían desaparecido por completo de los radares de superficie de cada buque. Jorge, al recibir el informe del oficial de comunicaciones, dio la orden final a todas las unidades. El misil antibuque también impactó sin problemas. Muy bien, fin del combate para todos los buques. Inicien las operaciones de rescate de supervivientes. Cada buque, al recibir la orden del vicealmirante a través de la comunicación inalámbrica, comenzó a avanzar hacia el mar lleno de restos de la flota para rescatar a los supervivientes enemigos, si es que los había. Hemos dejado escapar a los 3 buques enemigos que mostraron movimientos de huida, tal como ordenó. ¿Estuvo bien, señor? Raúl, el capitán del Benito Juárez, preguntó a su comandante, el vicealmirante Jorge, sobre haber dejado escapar a una pequeña parte del enemigo en lugar de aniquilarlo por completo. Deseo que actúen como testigos presenciales. Lo que presenciaron en este océano del lejano oriente, los eventos que ocurrieron, quiero que lo comuniquen a su nación. Jorge tenía la esperanza de que, al liberar de manera deliberada a una fracción del ejército del Imperio Artia que había asaltado el reino de Lombarnia, estos pudieran actuar como testigos vivos y así pudieran revelar a las grandes potencias la fuerza de México. Varios buques de la Fuerza de la Unión del Lejano Oriente. Los miembros de la Fuerza de la Unión del Lejano Oriente se encontraban atónitos al observar la imponente fuerza militar de México, el país al que su líder Lombarnia había solicitado auxilio. Los soldados permanecían inmóviles, con la vista fija en el horizonte, donde se podían ver los restos de la flota imperial. ¡Qué increíble!
Este es el poder del ejército de México, qué fuerza tan tremenda. El rey de Lombarnia tenía a personas como estas de su lado. A pesar de que deberían haberse regocijado por el triunfo sin haber tenido pérdidas, en su interior, la ansiedad y la precaución ante el formidable poder bélico exhibido por la nación desconocida superaban la felicidad que les proporcionaba haber derrotado a una gran potencia, alrededores de la capital Obamen, reino de Lombarnia, simultáneamente. La información sobre el cese de las hostilidades también alcanzó a los soldados del ejército mexicano, quienes se encontraban apostados en los alrededores de la capital Obamen, en el sector sur de la isla, listos para enfrentar al enemigo. Dicen que el combate ha terminado. No tuvimos que intervenir. Bueno, aunque así es mejor, murmuraron los oficiales del ejército mexicano, que estaban en tanques y vehículos blindados, preparados como línea de defensa final contra el desembarco y la invasión de la capital por parte del ejército del Imperio Artía. Aldea de pescadores Achus, noroeste de Lombarnia. Había una figura que observaba la batalla unilateral que tuvo lugar frente al reino con ojos llenos de curiosidad. Mientras miraba a través de sus binoculares, observaba la flota de buques gigantes que había demostrado una fuerza militar abrumadora y la bandera tricolor con el águila real encima de una planta con pinchos ondeando en sus mástiles. Increíble, esto es una primicia. El reportero Remulus Sailonin, perteneciente a la sucursal 43 de Lombarnia de la Agencia Mundial de Telegrafía Mágica, se encontraba cubriendo el conflicto en la costa y experimentaba una intensa emoción en su corazón ante la escena que desafiaba las leyes del sentido común. Tengo que publicar una edición especial rápidamente, dijo, e inmediatamente tomó la concha de la fe, el comunicador de este mundo. El resultado de esta batalla fue entregado de inmediato desde la sucursal de Lombarnia, en el confín del mundo, a la oficina central en el lejano continente del mundo central. El resultado de la batalla naval frente al reino de Lombarnia, que se convirtió en el primer escenario donde México demostró su poder militar en este mundo, fue el hundimiento de 324 de los buques de guerra de vela del Imperio Artía, a excepción de los 3 que huyeron, y la aniquilación de los 110 jinetes dragón que trajeron, y que fueron víctimas de los Saima, 35. Solo sobrevivieron unos 700 soldados imperiales, aproximadamente el 1% de la fuerza enviada. Por otro lado, la Unión del Lejano Oriente no sufrió bajas, y esta batalla naval terminó con una gran victoria para la Unión de Naciones Marítimas del Lejano Oriente. Posteriormente, debido a los informes de los soldados que regresaron ilesos, los embajadores de las distintas naciones de la Unión de Naciones Marítimas del Lejano Oriente se congregaron en masa en la Embajada de México en Lombarnia. Además, este incidente se extendió por todo el mundo a través de la Agencia Mundial de Telegrafía Mágica. Fin del capítulo 8. El link a mi historia de Wattpad estará en la descripción.